La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de noviembre. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado y no se arrepienten? Pero al mismo tiempo rechaza a los hombres irreverentes, que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada. Pregunta B. ¿Qué desea Jehová? Como vimos en los artículos anteriores, la Biblia deja muy claro que Él desea que todos lleguen a arrepentirse. Párrafo 3. Pregunta A. Según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Si alguien comete un pecado grave y no se arrepiente, a los ancianos no les queda más opción que seguir el mandato de 1 Corintios 5:13. Saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Pregunta B. Si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Porque se ha negado a aceptar la ayuda que los ancianos le han ofrecido repetidas veces. Párrafo 4. Pregunta. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? Cuando se saca de la congregación a alguien que no se ha arrepentido de un pecado grave, se hace un anuncio para informar a la congregación que esa persona ya no es testigo de Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová y por qué? Aunque no socializamos con él, no lo vemos como un caso perdido, sino como una oveja que se ha perdido y que puede volver al rebaño. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? En la mayoría de los casos, le dirán que les gustaría volver a reunirse con ella unos pocos meses después para ver si ha cambiado de actitud. Si dice que sí, en esa siguiente reunión los ancianos la invitarán con cariño a arrepentirse y regresar. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Jehová al tratar a la persona que ha sido sacada de la congregación? Al igual que Jehová, los ancianos desean de corazón que la persona se arrepienta y vuelva a la organización y no le hacen difícil dar ese paso. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda la parábola del hijo perdido a comprender mejor la compasión de Jehová? Notemos que no esperó a que le pidiera perdón. De hecho, tomó la iniciativa, como cualquier padre amoroso haría. Los ancianos sienten algo parecido por las ovejas que se han perdido, y se esfuerzan por ayudarlas a volver a casa. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué cariñosa invitación les hace Jehová a quienes han cometido un pecado grave? Al mismo tiempo, Él no le da la espalda a esa persona, sino que quiere que regrese. En Oseas 14:4 leemos cómo ve Jehová a quienes se arrepienten. Sanaré su infidelidad. Los amaré por voluntad propia, porque mi furia se ha alejado. Párrafos 10 y 11. Pregunta. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se sacó de la congregación en el pasado? Sea como sea, los ancianos tratarán de localizar y visitar a todas estas personas. Cuando las visiten, incluso se ofrecerán a orar con ellas y las animarán con cariño a regresar a la congregación. Párrafo 12. Pregunta A. ¿En qué situaciones deben tener los ancianos una precaución especial? Hay algunas situaciones en las que los ancianos deben tener una precaución especial antes de readmitir a alguien. Como por ejemplo, si fue culpable de abuso de menores, si cometió apostasía, o si tramó poner fin a un matrimonio. Pregunta B. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Pero al mismo tiempo debemos comprender que Jehová aceptará de nuevo en su pueblo a cualquier persona que se arrepienta de corazón y deje de cometer pecados graves. Párrafo 13. Pregunta.
¿Cómo tratamos a quien se censura, pero cómo tratamos a quien se saca de la congregación? Como vimos en el artículo anterior, a veces se hace un anuncio de que alguien ha sido censurado. En ese caso, podemos seguir relacionándonos con él porque sabemos que se ha arrepentido y ha dejado de cometer el pecado. Ahora bien, la situación es muy diferente cuando se saca a alguien de la congregación. En ese caso, dejamos de relacionarnos con él y ni siquiera comemos con él. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Pero los cristianos pueden usar su conciencia educada por la Biblia para decidir si invitarán a alguien que fue sacado de la congregación, quizás un familiar o alguien que solía ser un amigo cercano, a una reunión de congregación. Párrafo 15. Pregunta: ¿a quiénes se refiere 2 de Juan 9 a 11? El contexto indica que estos versículos se refieren a apóstatas y a los que promueven activamente la mala conducta. Párrafos 16 y 17. Pregunta A. ¿qué desea Jehová que hagan los pecadores? Quiere que los pecadores se reconcilien con Él. Pregunta B. ¿cómo pueden los ancianos colaborar con Jehová? ¿Y qué privilegio tienen los ancianos de poder colaborar con Jehová en ayudar a arrepentirse a quienes han cometido un pecado grave? ¿Qué contestaría? ¿Por qué es necesario sacar de la congregación a algunas personas? ¿Cómo pueden los ancianos imitar la compasión de Jehová? ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación?